Salmo 13, y dice allí el versículo 5, dice: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. El Salmo 13 es un salmo que podemos leer en apenas 60 segundos. 88 palabras que se dicen enseguida, pero que nos pueden llevar quizás toda una vida entenderlas y seguirlas. Y este salmo nos habla de diferentes etapas, nos habla que pasan en nuestra vida, nos habla de sufrimiento, nos habla de súplica, nos habla también de, finalmente, de cantar y alabar al Señor. La pregunta allí, ¿hasta cuándo? Aparece 4 veces en todo el salmo. Este salmo es atribuido a David. Pero no debemos pensar que las promesas de Dios se han extinguido del corazón de David. Lo que pasa es que la naturaleza humana encuentra difícil en la adversidad creer en la invisible providencia de Dios. Así que lo que encontramos aquí justo en esta oración es algo de desesperación y fe buscando coraje en la paciencia. ¿Cuántas veces te has podido encontrar tú a lo largo de tu vida como el salmista en este momento? Cuando la vida nos golpea por diferentes circunstancias, desde el dolor profundo de nuestro corazón y nuestra alma, hemos preguntado al Señor alguna vez: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que esperar para que actúes? ¿Hasta cuándo, Señor, mi alma estará atribulada? ¿Hasta cuándo, Señor, estaré inmerso en la tribulación y la angustia hasta que reciba una gota de compasión del cielo? ¿Hasta cuándo, Señor? La Biblia nos habla de David como uno que tenía su corazón conforme a Dios. Cuando vemos su vida, vemos que David estuvo en muchos problemas, en muchas dificultades de toda índole. Pero si algo podemos aprender de David es que él siempre en su angustia clamaba al Señor. Es evidente por sus palabras que él en este momento no sabe, no entiende cuál era el propósito de la situación en la que estaba. Y por eso le pregunta tantas veces al Señor: ¿hasta cuándo? Quizás tú has podido venir a este campamento en una situación parecida. Escondido quizás detrás de una buena salud, de un buen vocabulario, de una situación aparente de calma, que no es perceptible a todos, pero tu alma está pasando por una situación difícil. Una situación que en cierta manera no se termina de arreglar, una situación que no terminas de entender. El salmista, después de declarar el dolor de su alma al Señor, pasa a suplicarle. Versículo 3, mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Así que David le está suplicando al Señor y le está diciendo: Señor, necesito entender en medio de esta situación. En hebreo la expresión alumbra a mis ojos significa restaura el vigor de mi vida. David le está pidiendo al Señor que le sane, que restaure su alma. David le está diciendo al Señor: ¿por qué dejas que esta situación me venza? Pero fijaos que entonces allí en ese versículo 5 vemos un giro de 360 grados en el Salmo. Después de haber descrito esa situación de un alma rota de dolor, David entonces pasa increíblemente a alabar al Señor, a cantarle alabanzas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hace esto? Lo tenemos ahí en el versículo 5. Esa es la clave, la motivación de David. Mi corazón se alegrará en tu salvación. El ir del sufrimiento a la súplica al Señor y desembocar en el cantar alabanzas no es algo que se haga pronto. Esto puede llevarnos años, pero David lo hace enseguida. David, en medio de la angustia que no entiende, clama a Dios y consigue apartar esta situación que tiene del centro de su ser y pone los ojos en la salvación del Señor. Esto no es algo que hace solamente
de David. Lo vemos a lo largo de las Escrituras, como los creyentes se enrocan en el Señor en momentos difíciles. La única manera que tú, creyente, tienes aquí, en esta tarde, que tú tienes para poder pasar por estos estados de un problema grande que tambalee tu alma a cantar alabanzas a Dios, no hay otro antídoto que mirar la cruz de Cristo. No hay otro antídoto. Es mirar más allá de lo que tú tienes delante ahora. Es mirar como ahí entre los arbustos y poner tu foco y tus miras en la eternidad que tienes y que se acerca cada día un pasito más cerca con Cristo. El mundo no puede ir de la tribulación y la angustia a la alegría, pero el creyente en Cristo sí puede. Es muy probable que, al igual que David en este salmo, el problema no desaparezca, siga allí por un tiempo. Pero mirando a Cristo, poniendo nuestros ojos en Él, tenemos aquí el ejemplo que, enfocándonos en lo que el Señor ha hecho con nosotros, meditando en Él, estamos viendo en esta semana lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo ha habido un momento que Él allí en la pasada eternidad pensó por un momento, pensarlo, por un chasquido de dedos, pasó nuestro nombre, vuestro nombre por la mente del Señor. Cuando el pecado, el mundo o el maligno nos están atacando, su ataque es siempre un ataque constante por diferentes sitios, sin tregua. Ahora, ¿por qué es así? Porque el diablo sabe, como sabía aquella mujer que se había gastado todo lo que tenía en médicos, que decía sobre Cristo, si solamente tocare sus vestidos, seré salva. Así que el diablo sabe que si el cristiano levanta la cabeza, aunque sea por un solo instante, y mira a la cruz de Cristo, habrá perdido su batalla. El cristiano habrá recuperado su gozo. Un solo destello de la gloria de Cristo es capaz de hacernos alabar a Dios, aunque estemos hundidos en el mayor de los hoyos espirituales. ¿Cuál es el problema? El problema siempre somos nosotros. El problema es que muchas veces por nuestra debilidad, por nuestro pecado, la verdad, la realidad que tenemos que reconocer es que hemos dejado de creer que en Cristo siempre hay consolación. En algún momento, creyente, quizás te extraviaste, te saliste del camino, no seguiste el modelo bíblico que David siguió. Tenemos allí todo nuestro conocimiento, toda nuestra teología reformada, todo, que es bíblica, todas estas cosas, pero la realidad es que ninguno de nosotros somos tan fuertes como pensamos. Esa es la pura realidad. Y nos desviamos muy fácilmente. Recuerdo que cuando yo vivía allí en Irlanda del Norte, hay en algunos países donde hay algunos animales que son sagrados, ¿no? Allí en la India, por ejemplo, tienen aquella vaca que está desnutrida, que si se pone en medio de la carretera nadie puede hacer absolutamente nada. Aquí en España a lo mejor tenemos el toro y allí en Irlanda tienen a la oveja. No se te ocurra pasar por delante de una oveja cuando están los granjeros, porque te juegan la vida. Pues recuerdo que nosotros cuando vivíamos allí, estuvimos viviendo en el campo, alrededor nuestra solo teníamos ovejitas, no teníamos vecinos, teníamos ovejitas. Entonces el granjero a veces venía y él cerraba la cancela de nuestra casa y pasaba con las ovejas para arriba. Ahora, había alguna vez que él dejaba la cancela, se lo olvidaba y dejaba la cancela abierta. Y entonces, muchas veces, varias veces, recuerdo que una vez de ellas entró una oveja sin darse cuenta y entró directamente allí a mi jardín. Yo la estaba mirando allí con un café desde la ventana y ella estaba allí muy tranquila, estaba allí haciendo sus cositas en mi jardín recién cortado y estaba comiendo mi jardín, en fin. Y yo la miraba allí y la estaba mirando y ella no sabía que estaba perdida, no lo sabía. Y entonces yo, después de tomar el café, que era un café caliente, allí tiene que ser todo caliente, evidentemente, por donde estamos, entonces
Hubo un momento en que el granjero, claro, siguió con las otras ovejas por detrás, porque mi vecino estábamos valla con valla, la ovejita estaba escuchando allí a sus otras hermanas ovejitas, pero hubo un momento que ella como que quería pasar. Pero ¿qué pasa? Había una valla, no podía. Entonces ella empezó, yo estaba viendo cómo ella se estaba estresando, no podía pasar. Y tuvo que venir el pastor, el granjero, tuvo que dar la vuelta y cogerla y volver a traerla. A veces, qué fácil es desviarnos de los caminos del Señor. Quizás has dejado que algún problema o situación fuera prioritario en tu vida y te has hundido. Esta es una de las razones por las que muchos creyentes se enfrían en el Señor. Quizás tú has venido a este campamento en esta situación. Si dejamos que los problemas sean del tipo que sean, pueden ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser de muchísimos tipos, pero si dejamos que los problemas tomen las riendas de nuestra vida, lo que va a pasar es que vamos a sucumbir, vamos a caer debajo de ellos. Vamos a seguir 3 puntos en la predicación y la prolongación del texto. El primero es la aflicción del creyente. El segundo es la súplica del creyente y el tercero es la alabanza del creyente. Fácil de recordar. Así que, primero, la aflicción del creyente. Claramente podemos ver y sentir la desesperación de David por sus palabras en la primera parte del Salmo. Tenemos otros casos en las Escrituras. Elías, acordaos allí de Elías, obtiene una victoria contundente sobre los profetas de Baal y Asera y él espera. En cierta manera le estaba esperando un cambio del pueblo, pero ¿qué pasa? Que no lo obtiene, no lo obtiene. Recibe esta amenaza de Jezabel, que dice que lo mataría en 24 horas. Y así que el miedo se apodera de Elías, increíble. Hemos estado estudiando en nuestra iglesia el carácter de Elías, estamos estudiándolo. Y este Elías se echa a correr como pollo sin cabeza, sin buscar al Señor. Y hemos de recordar que este Elías fue uno de los profetas con más carácter que se puede recordar, que podemos ver en las Escrituras. Era Elías Tishbita, la zona Tishbita de donde él era una zona de hombres rudos, de hombres fuertes. Para hacernos una comparación, pues aquí también tenemos en España comparación a los de Madrid. Por ejemplo, yo que soy de Madrid, vamos a empezar por ellos. Siempre se nos dice que somos muy chulos, ¿verdad? Se dice a la gente de Madrid, se dice que es muy chula. La gente de Barcelona, pues se dice que se gastan menos que un ciego novelas. Luego, pues por ejemplo, tenemos a los maños que dicen que son muy cabezones, ¿verdad? Pues Tishbita, Elías, era un hombre con un carácter especial. Era un hombre que le había dicho al rey, mira, tú eres el que turba a Israel, eres tú. Y esa mujer, Jezabel, con quien estás casado. Y la idolatría. Y ahora este profeta tiene miedo. Por eso se nos dice que Elías era un hombre con una naturaleza, con pasiones semejantes a las nuestras. Porque la realidad, la fortaleza de Elías no estaba en su ministerio, no estaba en su conocimiento, sino que estaba en el Señor. Jonás fue mandado por el Señor a predicar y este desobedece, intenta huir de la presencia del Señor. Sabemos la historia, pero es interesante que desde el vientre de aquel pez Jonás ora al Señor y al final de su oración usa un lenguaje muy parecido al lenguaje del salmista. Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es del Señor. Es lo mismo que el Salmo 3, versículo 8, que es la salvación es del Señor, es el versículo del centro de la doctrina calvinista. Cuando vemos el contexto en el Salmo 12 de la anterior, David, vemos que se siente solo en el sentido de que él ve que los verdaderos creyentes no están alrededor de él. Y es que nosotros también cuando miramos como creyentes alrededor nuestra, de nuestra vida, podemos ver en todos los ámbitos de la vida, a veces podemos ver que nos sentimos también solos como el rey David. No hay gente o personas rectas en el trabajo, en nuestra clase, en el instituto, en nuestra comunidad, incluso a veces en nuestra familia. Rahab allí en Jericó se había convertido al Señor y se encontraba sola. Lot, estuvimos hablando de él ayer, se fue
se fue resbalando, pero se tuvo que encontrar solo en Sodoma, no le quedaba otra. Jonás se sintió abandonado por Dios desde el vientre del pez. Elías huía de la presencia de Jezabel y andaba solo por el desierto, sintiéndose tan solo que deseaba la muerte. Queridos amigos y hermanos, cuando dejamos a nuestra naturaleza llevar las riendas de nuestra vida y nos apartamos de Cristo y quitamos a Cristo del centro, esto es lo que va a pasar. ¿Qué esperamos? El ateo francés Voltaire, como no creyente, ellos actúan de esta manera. Él decía en su lecho de muerte, dijo, estoy abandonado por Dios y por el hombre. De hecho, el infierno es el abandono de Dios para siempre. Pero aquí fijaos que David en nuestro texto, por su situación personal, él se encontraba abandonado por Dios. Y eso es lo que reflejan los dos primeros versículos del Salmo. En el primer allí, ¿hasta cuándo? Que veis de los 4 que tenemos en este Salmo. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Esta es una manera descriptiva en la que David nos hace ver que su sentimiento y el estado de su alma no es algo momentáneo, sino podemos ver que es algo que lleva un tiempo. Y aquí es donde está la gran enseñanza de este Salmo. Vemos que David tiene este dolor, pero es un tiempo, lleva un tiempo arraigado en él. Pero David, aunque no entiende, él cree en el Señor. Sabe que tiene que haber alguna razón por la que Dios aparentemente guarda silencio. Son algunos los comentaristas que piensan que David escribe el Salmo mientras huía del rey Saúl, refugiándose con los moabitas, o en el desierto de Zif, o en la cueva de Adulán, o al servicio de los filisteos. Recuerdo que los jóvenes de mi iglesia, hace muchos años, empezamos a hacer salidas a la Sierra de Gredos. Quizás esta sea una de las razones por la que algunas de estas zonas están sin fauna ni vegetación, sin ningún tipo de vida a día de hoy. Éramos jóvenes, éramos impetuosos y a veces, aunque habíamos pensado el plan, las cosas no salían como nosotros esperábamos. Habíamos pensado hacer un fuego a la hora de cenar, ya que en la sierra evidentemente hace frío. Así que cuando se acercó el momento de cortar la leña, descubrimos que no teníamos ningún hacha, ni teníamos serrucho alguno. Lo único que teníamos era una soga, recuerdo, grande, larga y gruesa. Estoy viendo la cara de algunos que quizás esté preguntando, ¿se puede cortar leña con una soga? La respuesta es que sí. Seguramente no lo verás a lo largo de tu vida, pero sí se puede. El modus operandi era que nosotros atábamos la cuerda a una de las ramas y nos poníamos todos al mismo lado, y entonces empezamos a tirar todos a la vez. A la voz de un tiren, que parecía una carabinera de allí del País Vasco con los remos, tirábamos todos a la misma vez. Evidentemente, el árbol no era un elms de estos que vemos en las novelas que puede salir corriendo, no podía salir corriendo de nosotros, así que no podía huir. Cuando nosotros utilizábamos allí y tirábamos ya habíamos tirado 500 veces, la rama acababa tronchándose. Pero sabéis que a veces equivocadamente poníamos el nudo en una rama que era demasiado fuerte. Y entonces no éramos capaces de arrancarla ni con 500 tiren, ni con 1000 tiren, ni con nada. Cuando empezábamos todos juntos con fuerza, se notaba allí que la fuerza en la cuerda, pero poco a poco íbamos perdiendo fuerza, poco a poco íbamos perdiendo fuelle, íbamos perdiendo unidades, hasta que al final éramos vencidos por aquel árbol. Y en cierta manera este salmo nos está enseñando algo muy parecido. Al principio de las pruebas espirituales tenemos fuerza, pero a medida que esa prueba espiritual se mantiene en el tiempo, a veces vamos perdiendo fuelle, vamos perdiendo energía, vamos perdiendo constancia. ¿Por qué? Porque quitamos nuestros ojos de Cristo. Andrew Fuller dijo, no es en las pruebas más duras, sino en las más largas, donde corremos mayor peligro de fracasar. Cuando Job se vio acosado por las malas noticias, en rápida sucesión lo soportó con la fortaleza adecuada, pero cuando no pudo ver el fin de sus problemas,
se hundió bajo ellos. 12 personas se suicidan en España cada día y estas cifras están aumentando. El creyente debe esperar en el Señor. David está en medio de una situación larga y dolorosa y ¿sabe lo que hace? Lleva todo al Señor. Incluso lo que no entiende. Y entonces le pregunta al Señor desde el fondo de su alma, le dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Este es el modelo bíblico que nos enseña siempre en nuestra vida a correr debajo de las alas del Señor, en medio de cualquier dificultad. Aunque en este momento quizás no lo entiendas, la respuesta siempre es ir al Señor y vaciarle tu alma y preguntarle incluso desde las lágrimas si es necesario, ¿hasta cuándo, oh Señor? Quiero que por un momento imaginéis allí a David haciendo esta oración. Entre lágrimas. Pero fijaos que David, al hacerlo aún desde el conocimiento, encontraba consolación. Encuentra consolación, aunque el problema siga allí. Hay unos hermanos que han venido de Venezuela y nos han dicho que hay allí una especie de denominación, bueno, no sé si llamarla denominación evangélica o cómo llamarla exactamente, en la que digamos que el título de la denominación se llaman Para de Sufrir. Que poco han entendido el Evangelio. Fijaos que la segunda causa de depresión del salmista es una prolongación de la primera causa. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? Decir que la cara del Señor está brillando sobre nosotros, en cierta manera, es decir que Dios nos es favorable. Por lo que cuando Dios esconde su rostro, aparentemente de nosotros, esto es pensado de que Dios no nos es favorable humanamente. Hablando, evidentemente. Entonces, esto es lo que David, en cierta manera, está sintiendo en este momento. Pero ¿qué es lo que hace David? Y aquí entra el segundo punto, que es la súplica del creyente. La tercera vez que David pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Aquí vemos una combinación entre pensamientos oscuros y emociones incontrolables en el corazón de David. Cuando tenemos algún problema, todos, a veces queremos solucionarlo rápido, por las bravas, a nuestra manera. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en las formas, incluso aquellas veces que incluso teníamos razón? Y vemos que David suplica al Señor y pone al Señor en el centro de su ser, de sus pensamientos. ¿Para qué? Para alejar la depresión de él. Lo vemos claramente al final del Salmo. Así que David declara que cree en el Señor, en su amor sin medida hacia él, aunque no pueda verlo en este momento. David se regocija en la salvación del Señor, deseando que llegue el día en el que nuevamente cante alabanzas al Señor. Y fijaos que aunque la depresión del salmista en este momento es grande, David tiene una cosa muy clara. Es que él sabe que Dios no se ha ido por completo. Hemos estado hablando algunas veces, nuestro conferenciante de allí, no sé si alguna vez habéis estado en Irlanda del Norte. Nosotros, como dije antes, vivimos allí unos años. Allí prácticamente todos los días son iguales. Da igual que sea enero, que sea agosto o que sea diciembre. Allí todos los días son nublados. Y todos los días llueve. Y con lluvia de todo tipo. Y la realidad es que cuando uno lleva allí ya un tiempo, incluso habiéndose criado en España, realmente se empieza a plantear, ¿está el sol detrás? ¿Es posible? ¿Está el sol detrás de las nubes? Y esto es lo que David en cierto momento, en cierta manera, él está sintiendo en este momento. Hermanos, no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, en tu vida en este momento, sea el problema que sea, aunque haya muchos nubarrones en tu vida, puedes estar seguro
de que Cristo, el sol de justicia, brilla al otro lado. Así que sea enfermedad, problemas de trabajo, problemas económicos, oraciones que pensamos que a veces que el Señor no responde. El Señor sigue allí. Él es el gran espectador de su pueblo. Él es el gran espectador de nuestras vidas. Pongámonos por un momento allí en el pellejo de David. Este Saúl que le está persiguiendo continuamente y tiene que huir varias veces. Él no se atreve, como dice, a levantar su mano contra el ungido del Señor. Y debió pensar humanamente en algún momento, este hombre tarde o temprano me va a matar. Es normal, fue lógico que él pudiera pensar esto. Pero fijaos que David, como hemos dicho, no termina de entender toda la situación, como hemos visto. Y a lo largo de la prueba lo va haciendo desanimar. Pero él hace una cosa que es el modelo que nosotros tenemos allí. Él nunca, nunca, jamás se olvida del Señor. Y aquí entramos nosotros muchas veces cuando vamos a las Escrituras. Cuando vemos estos ejemplos en las Escrituras y cómo la Biblia nos abofetea, bien abofeteados. Porque a veces nosotros no hacemos como David. A veces hacemos lo contrario. Dejas que a lo largo de la prueba en tu vida y el no entendimiento de ella te venza y desistas de clamar a Dios. Job hizo lo mismo, no entendía su situación, pero él rehúsa el abandonar al Señor y dice allí en uno de los textos que más me gusta de las Escrituras, Job 13:15, dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hubo un predicador conocido que decía de esto, decía que aunque Dios le pusiera en el mismo infierno, desde allí le alabaría y le daría la gloria. Fijaos que David en el momento más duro de la prueba, cuando ya no puede más, no desiste, sino que él lo que hace es coge toda su ansiedad, coge toda su preocupación, coge todo su no entendimiento de la situación, lo hace una bola y se lo lanza al Señor y le dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Lo que más me fascina finalmente es esta alabanza que David hace ahora del creyente. Pero cuando uno medita en estos primeros 2 puntos en los que hemos meditado, claramente vemos allí que hay un problema en el alma de David. Su alma está rota, por la situación que fuera. La última parte del Salmo es la que nos deja más sorprendidos. El momento en el que David remonta, dejando atrás la depresión y entrando en el gozo del Señor. La Biblia nos habla muchas veces de David como tipo de Cristo. Solo unos capítulos delante podemos encontrar unas palabras muy parecidas en el Salmo 22:1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que Cristo cogió. Estas mismas palabras son las que Cristo hizo suyas en la cruz. Si hay alguien que sufrió injustamente, si hubo alguien justo, santo, inocente, sin mancha, y que sufrió, ese fue Jesús de Nazaret. Fijaos que la oración de David tiene 3 requerimientos. Mírame, oh Señor, respóndeme, alumbra mis ojos. Lo externo de la situación le está diciendo a David que Dios lo ha abandonado. Por eso le pide al Señor que lo mire nuevamente. David tiene miedo en cierta manera. Está allí jugando entre medio de 2 aguas. Tiene miedo de que el Señor no le hable de nuevo. Por eso le dice, respóndeme, le grita, respóndeme. Finalmente David le pide al Señor que alumbre sus ojos para preservarle, para restaurarle de su debilidad física y mental.
Y ahora llega aquí lo que yo quedo totalmente maravillado. Al final del Salmo, donde el Señor desde el cielo le lanza un dardo de gracia a David. Y este recobra su confianza y aliento en el Señor. Y David anhela nuevamente la comunión con el Señor. Si tú estás en este campamento con este sentir profundo en tu alma, si piensas que en algún momento Dios ha podido abandonarte, por una situación, sea la que sea, larga, dolorosa, que no entiendes, el Señor hoy a través de su palabra nos está enseñando y nos está diciendo a cada uno de nosotros cuál es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que debes clamar a Dios. Órale, búscale desde lo más profundo de tu corazón. Grítale si hace falta, respóndeme, oh Dios. Y si es necesario, agita las puertas del cielo hasta que Él te abra. Y sobre todo, como David, deja por un momento aquel dolor, aquella prueba y mira más allá de Él. Mira aquella gloria, aquella salvación que Cristo te ha dado, si eres su hijo, solamente por amor. La salvación del Señor, su sacrificio en la cruz de Gólgota, como estamos viendo con todas esas implicaciones que debemos venir en esta semana y estamos aprendiendo y meditar en ellas. No solamente una salvación, no es que sea poco, por supuesto, pero es que cuando miramos aquella cruz, cuando miramos aquel Cristo crucificado, no solamente encontramos salvación, sino lo que tú encontrarás allí es una guía, es un timón, es una roca, es un consuelo, es un camino. Allí tenemos al Señor en su ministerio terrenal, que nos dejó este ejemplo. Él tuvo en su ministerio terrenal, Él tuvo que pasar por muchas cosas. Tú piensas que tu vida va mal, quizás, y que nadie te entiende. Pero fijaos que Cristo en su ministerio en su ministerio terrenal, tuvo que pasar por muchas cosas. Porque fijaos, Cristo siendo el agua de vida, acabó su ministerio sufriendo de sed en la cruz. Cristo es nuestro descanso y Él se sintió cansado. Cristo es el Rey de Reyes y tuvo que pagar tributo como vasallo. Cristo echaba demonios y fue llamado príncipe de los demonios. Cristo es el que escucha nuestras oraciones y Él oró. Cristo es el que seca nuestro llanto y Él lloró. Cristo es el rescate por su pueblo y fue vendido por 30 monedas de plata. Cristo es nuestro pastor y se vio atribulado porque las multitudes no tenían pastor. Cristo es la palabra eterna y enmudeció por amor por ti como una oveja. Todos los reinos son de Cristo y Él no tuvo donde reclinar su cabeza. Cristo tenía legiones de ángeles dispuestos y gozosos a estar en su compañía y en cambio fue abandonado por todos. Cristo vino a ofrecer salvación a los hombres y estos le golpearon, le escupieron, le dieron voces gritando: ¡crucifícale! Si alguien sufrió en la tierra, sin tener por qué hacerlo, sin duda que ese fue nuestro Salvador. Cuando le miramos a Él, cuando meditamos profundamente en su obra, nuestros problemas desaparecen. Es como cuando cogemos un puñado de arena y cuando miramos a Él, en Él tenemos esa fortaleza para continuar. Hay una cosa que no dejo de maravillarme, sobre todo los grandes títulos que Cristo tiene en las Escrituras. Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y la Omega, Padre eterno, admirable, todopoderoso,
príncipe de paz. Todos estos títulos son suyos, ganados, son suyos, se los merece todos. Pero en cambio nosotros elegiríamos un título de grandeza. Pero el título favorito de él, con el que él más le gustaba autonombrarse, era Hijo de Hombre. 82 veces nombrado en los evangelios. ¿Por qué? Porque entre todos estos grandes títulos de él, ilegítimos títulos de Cristo, él quería identificarse con nosotros. La respuesta por la que él quiere identificarse, él quiere que, dice, es hijo de hombre, la respuesta creyente eres tú. Él quiere identificarse contigo por amor. El paso por todas estas cosas en su estado en la tierra para identificarse contigo, con su pueblo. Él sabe nuestra condición, como dice las Escrituras. Él se acuerda de que somos polvo. Fue el apóstol Pablo quien entendió esta enseñanza. Él también que bajaba allí por una canasta para huir. También apedreado en varias ocasiones, echado en la cárcel. ¿Y qué dice él? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé cómo tú has venido a este campamento. No sé lo que hay en el fondo de tu alma. Los motivos, las circunstancias. Pero déjame decirte que la solución tanto para el creyente como para el no creyente es Cristo. Es clamar a Él. Y eso es lo que el salmista hace. Por eso, independientemente tú en esta tarde, cualquiera que sea tu situación, mira a Cristo cuando tu fe esté puesta a prueba. Mira a Cristo cuando tu fe sea débil. Mira a Cristo incluso cuando tu fe se rompa en pedazos. Mira a Cristo incluso cuando creas que ya no hay más lágrimas, que ya no tienes más fe. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Quizás tú has venido a este campamento con algún problema. Y quizás como a David, el problema tengamos que enfrentarlo ahora cuando volvamos. Pero mirando a la cruz de Cristo, encontrarás consuelo. El consuelo que solo Cristo puede dar. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Reconociendo que aquí en cada silla hay una vida que tú conoces. Reconociendo que solos no podemos, que te necesitamos. Señor, te pedimos en esta tarde que si nos hemos desviado de ti, sabiéndolo, incluso sin darnos cuenta, que tú nos hagas mirar aquella cruz de Cristo. Que tú nos hagas mirar allí donde tú llevaste sobre tus hombros la carga que ninguno de nosotros podía llevar. Donde tú derramaste hasta la última gota de la sangre necesaria para nuestra salvación. De tal manera que los problemas en nuestra vida seguirán, pero podremos salir de aquí gozosos, porque sabemos que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ayúdanos a ver tu salvación. Ayúdanos a meditar en ese amor
que no tiene fondo, que es nuestra certeza y nuestra única esperanza. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.